¿Qué tal, catequistas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estoy haciendo ya nuestro tercer video tutorial sobre el tema que a todos nos ha congregado en este momento, que es la fe del pueblo peruano. Dentro del programa que yo había propuesto estaba la fe, ¿cómo está mi fe? Parte 2, pero ya era mucho redundar sobre un tema que ya había, creo, quedado muy en claro, ¿no? En tal caso, en base a lo que es la trascendencia, a lo que es la fe netamente, la revisión bíblica y todo lo que refiere a la parte teológica, quedaba muy interesante el revisar la fe del pueblo peruano, ¿no? De dónde viene todo este fervor religioso que caracteriza a nuestro país. Bueno, no se olviden que en tal caso la diapositiva 1 sirve para esperar a los chicos, ¿no? Podríamos poner ahí, hay un video inclusive de música de fondo que les ha compartido Renzo, así que podríamos esperar, o bueno, poner esta imagen y de repente si es que tienen algún radio o algo, no lo sé, depende ya de ustedes cómo quieran recibir a los chicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar sin más. No se olviden que la diapositiva 1 sirve simplemente para espera, ¿no? Y para saludar. Y la diapositiva 2 sirve para dar la bienvenida, ¿no? Fíjense que he escrito algo muy bonito, ¿no? Dice, queridos confirmandos, sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante en el que vamos a descubrir el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene con esta tierra a la que ha tratado de manera especialísima. Tanto es así que uno de nuestros representantes de música criolla, como lo es Augusto Polo Campos, autor, escribe en una de sus canciones: es la tierra del Inca, hablando del Perú, que el sol ilumina porque Dios lo manda, y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Cuán bendita es esta tierra que los autores han visto conveniente plasmarlo en sus cantos, en sus letras de las canciones, ¿no? Empecemos este tema que estamos seguros de que será de vuestro completo agrado. Si ustedes se dan cuenta, simplemente el ver la imagen de introducción en la diapositiva 2, yo me imagino que los chicos se van a quedar observando a ver si han visto alguna de estas imágenes en su vida, ¿no? Son tantas, por ejemplo, las que empecemos, ¿no? De repente puede ser Señor de los Milagros, el Señor del Mar, este es el Señor de Luren, ¿no? El Señor del Santuario de Santa Catalina, este es el Señor de los Temblores del Cusco, el Señor de Muruguay, me parece que es, Cristo Rey, la Dolorosa. La Dolorosa, esta es de la iglesia de Santo Domingo, me parece que es Nuestra Señora de la Merced. La otra también es la Dolorosa, no sé de qué parroquia será. Allí también está, sigo, la Señora de la Merced. Esta es la Virgen, me parece que es la Inmaculada Concepción de alguna ciudad, no tengo muy en cuenta. María Auxiliadora, que es de Breña. Allí está otra vez la Virgen, pero no recuerdo, el Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquia de la iglesia de San Pedro y San Pablo en Lima. Nuestra Señora del Carmen de Barrios Altos, ¿no? Más abajito está, bueno, Santa Rosa. Este es San Francisco de Asís. Está también San Juan Macías, San Martín de Porres. Y bueno, imágenes como por ejemplo el Cristo de las Caídas, creo que es de la iglesia de las Trinitarias. Y bueno, un sinfín de imágenes religiosas que me imagino que tienen, solamente para que sepan, la del Señor de los Milagros ya tiene más de 3 siglos, ¿no? Es algo increíble. Entonces imagínense la cantidad de cultura y de religiosidad que tienen estas imágenes del Señor, ¿no? Y las imágenes de la Virgen María. Ojo, no es las vírgenes, ¿no? Se dice mal, son las imágenes de la Virgen, las imágenes de nuestro Señor, porque el Señor es uno, la Virgen es una, y ahí lo que tenemos en la imagen son las imágenes de la Virgen, las imágenes
del Señor. Muy bien, eso es lo que responde a la diapositiva 2. Solamente ahí miren todo lo que podemos demorarnos, salvo que quieran hacer también ahí en la 1 y en la 2 alguna, alguna dinámica que de repente Renzo indique hacer, ¿no? Bueno, la gran misión de la iglesia después viene. Ahí he colocado las citas bíblicas, pero sería muy interesante que nosotros previamente leamos la guía del catequista para no perdernos, ¿no? Los 4 evangelistas nos narran la misión evangelizadora que Jesús delega a su iglesia. Es decir, bueno, acá lo que trato de hacer es que no nos olvidemos que esta iglesia van a ser a partir de la misión que Jesús encomienda a sus primeros 12 discípulos, ¿no? Y allí están las citas. Id por todo el mundo. Id por todo el mundo. Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y en la final lo que dice Juan es, así como el Padre me ha enviado, los envío yo. Eso significa apóstol, enviado, ¿no? Es una españolización la palabra apóstol. Muy bien, entonces seguimos en la diapositiva 4. Fuera de todo lo que es la conquista, si hubo o no hubo matanza de indígenas y todo esto, fuera de las guerras, los conflictos, fuera de todo eso, a través de todo ese problema que se produjo a raíz de la conquista española, fue el conducto también por donde nos vino la fe, ¿no? La fe cristiana. Y fíjense ahí en la imagen de Cristóbal Colón hay un misionero, ¿no? Por el hábito puede ser un franciscano. Bueno, eso también depende también cómo haya querido dibujarlo el autor de la obra, pero sabemos que los primeros en pisar tierra han sido los dominicos. No por algo uno de los países de Centroamérica se llama República Dominicana. Muy bien, y luego que ya los españoles llegan, ya se había descubierto América, los españoles llegan en masa, ¿no? Y un grupo de aventureros, entre ellos comandados por Francisco Pizarro, van a dirigirse a las tierras del sur, a las tierras del cacique Virú, ¿no? Entonces, que ellos interpretaron como, por un tema de que es fácil, en vez de decir Virú, para los que hablamos español, la I suena muy difícil, en tal caso la E es más fácil, Perú, ¿no? Si se han dado cuenta. Muy bien, esa es la diapositiva 4. En la diapositiva 5 es acerca del nombre de Perú. Perú no existía, es una palabra nueva, ¿no? Entonces aquí lo que trato de hacer es que las personas o los confirmandos se den cuenta de la bendición o de la santidad que tiene este país, la fijación especial que el Señor tiene por esta tierra. No por algo el Papa Francisco decía que es tierra ensantada. Y vaya que es así, porque si se dan cuenta, cada vez que Dios ha encomendado una misión a alguien, le ha cambiado el nombre a esa persona. A Abraham le puso Abraham, ¿no? A su esposa Sara, Saraí. A Jacob le puso Israel. A María la llamó la llena de gracia. No le dijo ¿cómo estás, María? No, le dijo saludos o salve Quejaritomene, salve llena de gracia, ¿no? A Simón le dijo piedra, ¿no? Pedro. Y al final, Saulo, vamos a conocerlo como Pablo, ¿no? Al final, el nombre de esta tierra era el Tahuantinsuyo, la vamos a conocer como Perú, ¿no? Es una analogía un poco aventurera, pero coincidentemente es lo que nos ha tocado, ¿no? Que lo podemos obviamente comparar con lo que ha sucedido en las historias bíblicas, ¿no? Bueno, eso sucedió con el Perú, y aquí vamos a, una vez que se funda la ciudad de Lima, se establece el virreinato del Perú. En 1651, ¿no? Va a pintarse el muro de adobe, que es la fecha en donde nace
San Juan Bautista de la Salle, el 30 de abril, y en ese año se pinta el muro. Pero el terremoto de 1655 va a mostrarnos que ese muro es lo único que no se cayó en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces ahí podemos leerlo, ¿no? Dice, fue fundada la capital en 1535 y constituido el virreinato en 1542, pasarán casi 4 décadas para que nazca el primer santo peruano, haciendo de esa ciudad no solo una ciudad de reyes, sino también una ciudad de santos. Luego de la vida de Santa Rosa de Lima y de la muerte de San Martín de Porres en 1639, el señor empezará sus planes con el Perú 16 años después, manifestándose en el muro con el terremoto de 1655, ¿no? Después he señalado ahí los 2 terremotos más y lo comparo con este episodio de la tempestad en donde, Señor, nos hundimos, ¿no? En aquella época, en los 2 terremotos de 1687 y 1749, el pueblo peruano, dice ahí, se da cuenta de las señales de Dios. Es así que para que ya no sucedan más terremotos de tamañas magnitudes en este suelo limeño, se decidió replicar la imagen en un lienzo y sacarla en procesión. 1749. Ese es el motivo por la cual sacamos en procesión al Señor de los Milagros, para que no hayan más terremotos, pero no por una cuestión de que hay que sacarlo en procesión porque se nos ocurre. No, 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 no. El Señor de los Milagros sale en procesión para que el piso no tiemble. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Es una forma, obviamente, de fe. Es una manifestación de fe, rogarle al Señor para que no tiemble este país, ¿no? Muy bien. En la diapositiva 7 dice que, bueno, la fe trasciende en otros países, y justo el Señor de los Milagros ya está procesionando en Chile, en Argentina, Italia, Estados Unidos. Ahí está la imagen del Señor de los Milagros en Nueva York. Y el Papa Francisco, en su visita en el 2018, ha quedado impresionado por la fe del pueblo peruano. Es muy grande esta fe, ¿no? Bueno, ahora vamos a qué sucedió antes del virreinato, ¿no? Cómo era la fe en el pueblo preperuano, ¿no? En la fe del Tahuantinsuyo, de los incas. Bueno, se le rendía culto a dioses, a ídolos, a dioses falsos. Ahí he colocado que son dioses falsos, ¿no? Es el dios Huiracocha, considerado el creador supremo. Ahí está el Inti, que es el sol, la Quilla, que es la luna, la Pachamama, y el Illapa, que es el dios de los truenos, ¿no? De los rayos. Fíjense, aquí he colocado una nota muy importante. Para quienes no conocen de la fe, de la historia de los libros de la Biblia, es fácil mezclar todo y concluir que Dios no existe. Esto es falso. La religión es una necesidad humana, ¿no? Hemos hablado 3 veces ya de la trascendencia. Es decir, es una característica inherente al ser humano, es decir, nacemos con eso. Por eso necesita mirar al universo y preguntarse sobre su existencia. Que el Tahuantinsuyo haya tenido dioses falsos no significa que Dios sea falso o que no exista. Ese es otro tema. Si yo necesito trascender por un tema del alma, por un tema existencial, y quiero mirar al universo y preguntarme quién soy, a dónde voy, qué hago acá, lo primero que me puedo imaginar, ¿no? Es que hay un ser o seres superiores fuera de este ámbito terrestre, ¿no? Eso fue lo que pensaron en todas las culturas. En todas las culturas pensaron eso, pero en la única cultura en donde Dios se va a manifestar a través de obras y visiblemente es con los judíos, ¿no? Quienes vieron a Jesús obviamente dieron testimonio. Por eso es que Juan en el último capítulo va a escribir: el que ha visto todo esto da testimonio de esto, ¿no? Este libro se ha escrito para que la gente crea que Jesús ha hecho todas estas obras. Muy bien, esa era la fe del Tahuantinsuyo. Y en la diapositiva 9, lo que trato es un poquito acerca de la mezcla
Esto es lo que yo he leído hace mucho tiempo. Es un libro de María Rostorovsky, eh, que escribe un libro acerca de la deidad de la cultura Pachacama, en donde este dios Pachacama se le rendía culto para que no hayan temblores en Lima. Por eso es que se le decía el señor de los temblores. Pero esta investigadora quiere asociar a la fuerza el señor de los temblores de Pachacama a la fuerza que con el señor de los milagros. Es como decir una continuación de ese culto. Eso es falso totalmente. Falso, falso, falso. Es una opinión forzada. Tratar de mezclar, de amalgamar una cultura con otra que no tienen nada que ver, ¿no? Porque los hechos ocurridos en Pachacamac sucedieron, bueno, llevaban a Lima a los indios que tenían que pagar tributos 2 veces al año ahí en Pachacamilla, lo que es ahora Las Nazarenas, pero ya se acabó eso, pasan los años, el dueño del lugar pierde ese corralón y bueno, se abandonó el lugar, pasan 78 años después, 78 años después, a ese corralón envían a los negros traídos de Angola. Es decir, no tiene relación indígenas con los negros de Angola. Pero bueno, esta señora intenta decir que los indios transmitieron su culto al Pachacamac y ahora los negros le rinden, le rendían culto prestado, algo así, ¿no? Le rendían... Bueno, eso es lo malo. La señora esta no habrá leído nunca un libro de fe, ¿no? Entonces ella en base a investigaciones solamente se ha limitado a la antropología nada más, ¿no? Y a la historia. Pero inclusive con la historia falla. Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque una cosa es la fe del Tahuantinsuyo, la fe de los incas, la fe de la cultura pachacama que no tiene nada que ver, y la otra es la fe del Señor de los Milagros que tiene base cristiana, lo otro no tiene más que base astrológica. ¿No? No tiene nada que ver una con la otra. Ahora, ¿cuál es la coincidencia? Que a los dos se les llama el Señor de los Temblores. Pero bueno, eso no tiene nada que ver que a los dos se les llame el Señor de los Temblores porque, o sea, el temblor no es una conexión que tiene que ver con Dios, no. El temblor es un hecho terrestre, ¿no? Es un fenómeno de la tierra en donde los incas pedían a su dios, a su falso dios, que no hayan temblores. De la misma forma, nosotros, a manera de cristianos, le pedimos al Señor que calme su ira, ¿no? Pero ya sabemos que eso es un fenómeno natural. Claro, el Señor obviamente tiene poder para calmar estos terremotos, por eso es que el Señor sale en procesión. Pero es muy importante saber esto porque cada octubre escucho y veo publicaciones en donde deja mucho que desear, ¿no? Y estas personas son tituladas. Entonces, imagínense si son tituladas y caen en el error. ¿Qué esperamos de los ignorantes, Dios mío? Bueno, finalmente el himno nacional, ustedes se dan cuenta, allí he colocado, creo, José Bernardo Alcedo fue hermano dominico de joven. Cuando él hace la letra del himno nacional, la hace en forma de oración y por eso es que estamos ahí viendo la letra en donde decíamos este voto solemne la patria al eterno elevó, ¿no? Es decir, este voto sagrado, solemne que hemos firmado, que hemos prometido. ¿En qué consiste ese voto solemne? En ser libres y serlo siempre, ¿no? Si no cumplimos ese voto, el sol nos va a negar su luz, ¿no? Así que este voto solemne como promesa, esta patria nueva la ha elevado al eterno. Y al final en una de sus estrofas dice a la sombra de este pendón bicolor, vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, es decir, cada día vamos a renovar el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, nuestro Dios, obviamente.
¿no? Entonces cada vez que nosotros entonamos el himno nacional hacemos una oración a Dios para aquellas personas que se arrancan los pelos y se quedan calvos para decir que este país o el Estado tiene que ser un Estado ateo o un Estado sin credo. Bueno, es risible, ¿no? La fe la tenemos en las venas. En las venas tenemos la fe. Bueno, este tema ha sido muy bonito, es en base al tema de fe, al tema total de fe. Y lo quise explayar aquí para que nunca se olvide nadie. No va a quedar grabado también en video para que nunca se olvide nadie que el pueblo peruano es un pueblo bendecido. No les quito más tiempo, no se olviden que ahí está el compromiso y la oración final. Y en la última, bueno, acá he colocado 6 imágenes en donde vamos a retar a los confirmandos a que nos digan a qué culto pertenece, ¿no? Ese es el señor de Burgos, el primero. El del costado es el señor del santuario de Santa Catalina. El señor del Cusco, de los temblores. El señor de Luren. El señor del mar, del Callao. Y el señor de los milagros de Lima, ¿no? Entonces que ellos nos digan a qué culto pertenece cada imagen del Señor. Cada imagen del Señor. Catequistas, ha sido muy bonito hacer este video porque me imagino que se han quedado sorprendidos con algunas cosas como me quedé yo cuando hice este tema y bueno, este tema es en base a una publicación de Facebook que hice hace mucho tiempo, el año pasado y el anteaño, porque hay locos todavía en las redes que en base a lo de María Rostorowski publican cosas que no son, ¿no? Resentimientos que no tienen nada que ver con la fe. Muy bien, espero que les haya gustado el tema. Chao, suerte.